Mi hermano favorito robó mi Chevy Impala 1970 y lo chocó, terminando en el hospital. Mis padres me están diciendo que olvide el coche y me enfoque en su recuperación. Estaba pasando la noche en la casa de mi mejor amigo cuando recibí una llamada de mis padres, diciéndome que mi hermano menor, Jake, estaba en el hospital con heridas que amenazaban su vida. Después de una serie de idas y vueltas, me di cuenta de que estaba en el hospital porque había robado mi Chevy Impala 1970 restaurado mientras estaba borracho y lo había chocado. Estaba extremadamente enojado, tanto con mi hermano Jake por hacer algo tan estúpido como con mis padres por nunca ponerle límites. Después de la llamada, colgué, le conté a mi mejor amigo lo que había sucedido y me fui. Al llegar al hospital, vi una escena más sombría de lo que podría haber imaginado. Cuando llegué al hospital, me apresuré al mostrador y pregunté dónde estaba Jake. La enfermera me dirigió a la sala de espera, donde encontré a toda nuestra familia. Corrí hacia mi madre y la abracé. Pregunté a mis padres si sabían específicamente qué había pasado. Ella dijo que estaba acelerando y chocó contra un árbol. Pregunté cómo estaba, y ella respiró hondo y se cubrió la boca. Parecía que había estado llorando antes de que yo llegara. Ella dijo que tenía lesiones en la columna vertebral y que, si salía vivo de la cirugía de emergencia, no estaban seguros de si podría caminar o mover algo por debajo de los hombros. Estaría realmente paralizado. Me quedé allí con la noticia que me había dado. Ni siquiera podía entender lo que acababa de escuchar. Estaba tratando de equilibrar mi ira, frustración, tristeza, desesperación y angustia, pero sin mucho éxito. Si tan solo me hubiera escuchado, me dije a mí mismo, y gasté miles y miles de dólares en ese coche, solo para que se fuera por el desagüe. No puedo pensar así. Es mi hermano. El coche no significa nada comparado con su vida. Mi madre escuchó la parte sobre el coche y nada más. Ella me dijo que el coche no importaba, y que debería estar rezando para que mi hermano saliera de la cirugía vivo y bien. Entendí eso y le deseé lo mejor, pero por otro lado, puse todos mis ahorros en ese coche, y tendríamos tanto el coche como mi hermano si no fuera tan irresponsable. Mis padres tenían una manera de enfocarse en mi hermano en lugar de cómo las cosas me afectaban a mí. Cuando tenía 7 años, tenía un oso de peluche favorito con el que dormía todas las noches. Su nombre era Bear Bear. Lo amaba y jugaba con él todo el tiempo. Fue uno de los únicos regalos que recibí cuando era niño. Un día, el perro por el que mi hermano menor había rogado, Coco, quería jugar con Bear Bear como yo. Cuando llegué a casa de la escuela un día, el relleno de Bear Bear estaba esparcido por toda la casa, en la sala, en nuestros dormitorios e incluso en la cocina. Hasta el día de hoy, no sé dónde fueron a parar algunas de las extremidades de Bear Bear, y mis padres me culparon por mantener mi oso en un lugar donde el perro de Jake pudiera masticarlo. Luego, me dijeron que sería responsable de limpiar el desorden de su perro. Nos quedamos en el hospital hasta que salió el sol, y un hombre con una bata blanca y una carpeta entró en la sala de espera pidiendo hablar con nuestra familia. Mi corazón se detuvo, y recé para que Jake no estuviera muerto. Mi madre parecía nerviosa, y lo seguimos hasta la sala. Nos dijo que Jake estaba estable, pero que necesitaría algunas cirugías más. Verlo inmóvil en la cama del hospital parecía irreal. El médico dijo que estaría allí por un tiempo, y que éramos libres de irnos. Mis padres insistieron en quedarse en la sala con Jake, pero yo sabía que no podría soportar verlo así mucho tiempo. Me despedí y les dije que me mantuvieran informado. Estuvieron de acuerdo y me fui. En los días siguientes, Jake seguía recuperándose de las múltiples cirugías y yo me estaba ahogando en deudas. La compañía de seguros me llamó, diciéndome cuánto debía por el vehículo y los daños del accidente. Jake no estaba en mi seguro, así que se negaron a cubrir los costos. Estaba en un agujero de cientos de miles y sabía que me llevaría el resto de mi vida pagarlo. Trabajaba como ingeniero eléctrico en una empresa de arquitectura e ingeniería y tenía un buen sueldo, pero no lo suficiente para cubrir esa cantidad. Todos los días en el trabajo, mi mente se llenaba de ira, mientras se suponía que debía entregar los planos a mi jefe. Estaba enojado, porque amaba mi Mustang. Y ahora, mi hermano podría no estar paralizado debido a esta decisión estúpida. Para empeorar las cosas, ahora estaba endeudado. Tenía algunos ahorros, porque planeaba mudarme de mi casa a 1 hora y media de distancia, a una casa cerca de mi trabajo. Pero ahora ese sueño se desvaneció por el accidente. Mi confusión mental empeoró durante las siguientes semanas, y mi trabajo sufrió por ello. Mi supervisor a menudo venía a mi escritorio y me preguntaba si estaba bien, porque me quedaba sentado frente a la pantalla de mi computadora sin mover el ratón, y la miraba sin parpadear. Empecé a entregar el trabajo tarde, cuando solía ser una persona que consideraba que entregarlo a tiempo ya era tarde.
El trabajo que entregaba generalmente estaba mal o necesitaba mejoras. Me quedaba largas horas en el trabajo sin lograr nada de lo que tenía en la agenda de la semana. Podía notar que las personas a mi alrededor también lo notaban. Durante el almuerzo un día, escuché a mi compañera Catherine hablando con mi jefe. Se quejaba de tener que hacer trabajo extra sin pago extra, ya que yo no podía completar mis tareas a tiempo. Decía que no era justo que tuviera que revisar mi trabajo cada vez, porque le llevaba más tiempo corregir mi trabajo en lugar de hacerlo ella misma. Sentí que el corazón se me hundía. Sabía que tenía que hacer algo, pero me sentía sin esperanza. Intenté dar lo mejor de mí en el trabajo las semanas siguientes, pero el estrés de la compañía de seguros se convirtió en una batalla diaria. A menudo llamaban para pedir su dinero y ofrecían planes de pago, pero no podía permitirme ninguno de ellos. Entonces pensé que podría tener que vender mi casa actual y mudarme a un apartamento para pagar a los cobradores de deudas. Sentía que este incidente seguía retrasándome en los objetivos que me había fijado. Un día, recibí una llamada de mi hermano después de que se estaba recuperando en rehabilitación. Me pidió dinero para ayudar a cubrir sus facturas médicas y le conté sobre mi situación. Él dijo que normalmente lo ayudo cuando me necesita y preguntó por qué no podía hacerlo esta vez. Dije que tenía que vender mi casa solo para llegar a fin de mes, todo por culpa de él. Me dijo que me fuera al diablo y luego colgó el teléfono. En los días siguientes, sus amigos me llamaron y me acosaron por no ser comprensivo. Cada vez que intentaba explicar cuánto de deuda y tumulto me había causado Jake, me enfrentaba a críticas. Ellos llevaron las cosas más lejos y empezaron a publicar cosas sobre mí en las redes sociales. Hablaron de mi apariencia y de cómo no era nada sin mi coche, y en ese momento, eso era exactamente cómo me sentía. Ese coche era lo que más amaba en este mundo. Cuando era niño, mi abuelo y yo éramos muy cercanos. Hacíamos todo juntos. Le ayudaba a cortar el césped y me unía a él en el porche mientras hablaba con sus amigos. Un día, miramos una revista juntos y mi Impala estaba en ella. Dijo que le hubiera gustado probarlo antes de morir. Poco después, le diagnosticaron cáncer y nunca pudo conducir el Impala rojo cereza. Desde ese día, quise ese coche y finalmente lo conseguí. Ojalá lo hubiera conseguido mientras él estaba vivo, pero sabía que él me estaba mirando desde arriba y estaba orgulloso de mí por vivir su sueño. Cuando intentaba hablar con los amigos en común de Jake y míos, ellos se ponían del lado de Jake, diciendo que él era 4 años menor que yo, por lo que debía entenderlo y apoyarlo financieramente. Quería que esta pesadilla terminara. Llamé a mis padres y les pedí encontrarnos. Siempre estaban en el hospital con Jake, así que sabía que él estaría allí cuando hablara con ellos. Esa noche me reuní con ellos en el hospital antes de entrar a la habitación. Los escuché decir que no podían aumentar la asignación que le daban a Jake porque tenían que ayudar a pagar sus facturas médicas. Entré y parecían haber visto un fantasma. Les pregunté de qué estaban hablando y trataron de cambiar el tema, preguntándome cómo estaba y cómo había sido mi día en el trabajo. Entonces les pregunté cuánto dinero le habían estado dando a Jake. Nunca me dieron una asignación cuando crecí, especialmente cuando me convertí en adulto. Parecían culpables y confesaron que le habían estado dando a Jake una asignación de $500 cada semana desde que tenía 13 años. Todo encajó. Esta es la razón por la que él era tan irresponsable y no le importaban las pertenencias de otras personas. Mamá y papá lo habían estado habilitando desde que éramos niños. No sabía qué decir. Siempre eran tacaños cuando les pedía algo. Y descubrir que Jake había estado recibiendo ayuda de ellos durante años, se sintió como una puñalada por la espalda y un golpe en el estómago. Este sentimiento triste luego se convirtió en ira cuando comencé a pensar en cuánto estaba endeudado. Aquí estaban mis padres rescatando a Jake como lo hacían cada vez, y yo recibía reacciones negativas de mi familia y amigos. Mis padres intentaron explicar la razón por la cual lo apoyaban tanto, pero no quería escucharlos. Me fui del hospital para calmarme. En los meses siguientes me mordí la lengua y vendí mi casa. Conseguí menos de lo que quería porque necesitaba el dinero lo antes posible, lo cual me decepcionó, pero al menos mi deuda fue saldada. Me mudé a un bonito apartamento a solo 20 minutos de mi trabajo, lo cual era una ventaja. Cada vez que visitaba a Jake, su condición parecía mejorar. Sin embargo, mi relación con mis padres no mejoraba. Cada visita se convertía en una discusión, y ellos me decían lo desagradecido que era y que debería estar feliz de que Jake estuviera vivo después del accidente. Luego Jake a menudo se unía a las burlas y me culpaba por su condición. Mis padres nunca decían nada sobre lo irrespetuoso que era Jake conmigo. Solo decían que hablaba así por la medicación o por el dolor que sentía, o a veces decían que estaba estresado. Él no sabía lo que era el estrés. Me estaba cansando de toda la familia. Unos meses después, Jake salió del hospital y vivió con nuestros padres. Mis padres estaban preparando la cena de Acción de Gracias y querían que yo fuera. Sabía que no debía ir después de nuestras difíciles interacciones en los últimos meses, pero fui en contra de mi buen juicio. En la cena, mi mamá mencionó lo bien que se veía Jake y lo bien que caminaba.
Él dijo que caminaría mucho mejor si no hubiera estado postrado en cama durante casi un año. Dije que no habría estado en el hospital en absoluto si me hubiera escuchado y nunca hubiera robado mi coche. Golpeó la mesa con la mano y dijo que no era un ladrón y que no me estaba hablando. Mi mamá intervino e intentó mediar la situación, y como lo ha hecho durante 19 años, se puso de su lado, diciendo que no debería ser tan duro con él en acción de gracias. Ahí estaba otra vez, después de todos estos años, tomando su lado. Me estaban culpando por el accidente de mi coche. Le dije que ella era la razón por la que él era como era. Le dije que ella y papá siempre habían permitido su comportamiento y que ellos eran la razón por la que tuvo que recuperarse durante tanto tiempo. Justo cuando intentaron discutir más, tiré mi tenedor en la mesa y me fui. No había hablado con ellos desde ese día. El último contacto que tuve con ellos fue una carta en la que explicaba cómo la familia era abrumadora y que, aunque los amaba, estaban causando más daño que bien en esa etapa de mi vida. Les dije que me mudaría a una nueva ciudad y que por favor no intentaran encontrarme allí. 3 meses después, me mudé a una nueva ciudad. Conseguí un nuevo apartamento y un nuevo trabajo, ganando más dinero. Finalmente dejé todo atrás y sentí un peso levantado de mis hombros. Me uní a un club de coches clásicos que viajaba por el país y encontré otro Mustang como el mío para comprar. Definitivamente necesitaba algo de trabajo, pero estaba dispuesto a dedicar el tiempo necesario para hacerlo. Poco después, comencé a ir a terapia para ayudar a sanar el trauma de la infancia que mi familia me había causado. Y la vida finalmente comenzaba a tomar forma. Eso fue hasta que recibí una llamada de las autoridades diciendo que mi hermano se había metido en problemas nuevamente mientras usaba una de mis tarjetas de crédito. Estaba involucrado con un grupo sospechoso que arreglaba coches para ganar dinero rápidamente. Compraba coches robados a precios irrisorios. Los arreglaba para que fueran irreconocibles y los vendía a precios significativamente más altos a compradores desprevenidos. Llamé a la compañía de tarjetas de crédito y les dije que los cargos en mi cuenta por los coches no eran míos, así que cerré la cuenta. Finalmente me deshice de la última forma en que él podía contactarme. Me sentí aliviado sabiendo que no tenía que preocuparme más por el drama familiar, pero fue agridulce saber el estrés que mi hermano seguiría causando a mis padres.